Egunon. Parece que las autoridades del Kurdistán han llegado a un acuerdo preliminar con Bagdad para arreglar el tema principal, como es el asunto del petróleo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por parte de los kurdos, que lamentablemente sufrieron aquel bombardeo con gas en el año 1988, con lo cual ciertamente las NBQ estaban presentes en el país, a pesar de que luego desaparecerían, sobre todo después del año 92, enterradas en la arena o tal vez vendidas a los mercados negros internacionales de armas. Tenemos constancia de que pasó y los kurdos lo sufrieron bastante en este caseamiento. Por lo tanto, ciertamente, es una realidad triste que sufrieron, pero luego, posteriormente, a la liberación de Kuwait, después de la guerra internacionalmente aceptada por el Consejo de Seguridad. La invasión fue el 2 de agosto de 1990 y la liberación fue a comienzos del año 91, con el permiso de Naciones Unidas. Recordemos, al igual que en la guerra de Corea, se mandó un contingente de cascos azules para la liberación de Kuwait. Tuvieran el casco azul o no, el mandato era ese. Era un mandato de los ejércitos de Naciones Unidas para la liberación de Kuwait. Y después había la idea de que podían ser objeto de apoyo si querían la libertad. Y los chiíes al sur y los kurdos al norte tuvieron esa idea, pero fueron aplastados por las fuerzas de Saddam Hussein. Luego se estableció aquella exclusión aérea que cubría, en parte, la situación del norte y del sur, porque fueron los recursos aeronavales de Saddam Hussein los que siguieron el camino de la represión. Lo cual es curioso porque uno recuerda a veces esa situación en donde en la guerra alguno que otro de los aviones, en vez de enfrentarse con las tropas occidentales, se llevaron a Irán, un Irán con el que habían estado en guerra entre 1980 y 1988. Algunos no volvieron, algunos ciertamente no volvieron y dijeron: ¿usted ha dejado aquí algo? No, yo no me acuerdo, no sé nada de lo que usted me dice. Pero ciertamente estas cosas pues a veces pasan, ¿no? Le prestas algo a alguien y luego ese alguien dice: yo esto lo he tenido aquí, es mío de toda la vida, yo lo heredé de mi bisabuelo, en realidad me lo trajo no sé quién de un viaje a Kuala Lumpur. Cosas que pasan. Pero ciertamente luego, después, en los años 90, en esa situación compleja dentro del ámbito de Irak, había una situación en la que los kurdos empezaron a autoorganizarse. Mal que bien, no tenía fuerza Bagdad para imponerse, y los kurdos pues tenían otras salidas por el norte para el petróleo que estaba en su territorio. Y luego cuando llega el 2002-2003 y el señor George Bush desde la Casa Blanca establece la idea de: vamos a liberarles, vamos a altruistamente ir a por ellos y a acabar con el régimen opresivo de terror del todopoderoso Saddam Hussein, que tenía NBQ, sí, pero ya no, en 2002-2003 ya no las tenía. Ciertamente, las cosas como son. Antes sí, pero luego no. Pues evidentemente tenemos ese momento en el que los kurdos ayudaron por el norte, los Peshmerga, para la victoria en la guerra. Y después, en 2004, cuando se establece el nuevo gobierno, pues evidentemente esa forma de asentamiento, en donde, eh, bueno, en la zona de Erbil y Sulemanilla, sí, y con la dificultad de que había dos partidos que se repartían el control y que evidentemente luego tendrá su influencia, a pesar de que evidentemente luego conseguirán llegar a la paz, repartos de poder entre los clanes que apoyaban a un partido u otro, y por lo tanto ciertamente la dificultad previa se convirtió en una convivencia práctica y pragmática, en donde evidentemente tenían una separación respecto a Bagdad creciente a la hora de la autonomía, el autogobierno, y no había ningún problema.
tenían su control. Ciertamente hubieran deseado Kirkuk y sobre todo Mosul dentro del área de control para una mayor prestancia, un mayor peso, una mayor realidad de los kurdos en Irak, pero lograron una cierta estabilidad, siendo tal vez el mejor escenario donde los kurdos en la región podían desenvolverse. Porque hemos de recordar el hecho de que en un montón de promesas que se hicieron, dentro de las muchas promesas que se hicieron, porque se suele recordar la operación respecto al elemento Balfour para el pueblo judío. Pero se olvidan del acuerdo de Sykes-Picot, se acuerdan poco de la realidad en Versalles con respecto al pueblo, no solamente el árabe, sino el kurdo, que le prometieron tener un estado propio, pero este fue laminado, porque digamos que la deconstrucción del Imperio Otomano conllevó una reacción de los jóvenes oficiales, entre ellos el señor Mustafa Kemal Atatürk, en donde hubo una reacción para la constitución de la República de Turquía, que entre la guerra creo que fue entre 1921 y 1923 entre Grecia y Turquía, estableció que parte del territorio que había sido considerado para otros se mantuvo dentro de la realidad de Turquía. ¿Qué, es, ¿Qué tiene que ver esto con los kurdos? Pues porque los kurdos están divididos entre la zona de Irán, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Siria y hay kurdos en Turquía, donde son muy importantes como uno lo puede valorar y vislumbrar. Respecto a que incluso en Estambul hay barrios de mayoría kurda. Sí, territorialmente están, si Turquía es así alargado, pues más en la zona lindando con Siria y con Irak, pero no es algo tan homogéneo como uno pudiera pensar y son un porcentaje muy importante de la población en Turquía. ¿Por qué es esto? Pues porque recordemos que en el año 1998-1999 hubo un intento de genocidio por parte de Estambul, de Ankara, perdón, porque ciertamente la capital cambió, por los estrechos de Dardanelos, por la posibilidad de que fueran conquistados, la situación de internacionalidad de los estrechos y el tratado que rige su tratamiento de 1937, si no recuerdo mal, respecto a que si se declara que un país está en guerra, ese país no puede transitar por buques de guerra respecto al estrecho de los Dardanelos ni por el Bósforo. Lo cual ciertamente es un asunto bien interesante para el asunto de la guerra en Ucrania y que le ha restringido el ingreso de algunos barcos para reponer la destrucción y hundimiento del Moskova por parte de los ucranianos, Slavokrani, lo cual ciertamente es bien interesante, pero vamos al turrón. El turrón es este respecto a que, evidentemente, los kurdos en Irán ha tenido la importancia suficiente como para que la muerte de una mujer originaria de esta zona, lindando con Azerbaiyán, tuviera el inicio de esa revuelta de las mujeres que todavía no se ha apagado y esperemos que sirva para cambios, no sabemos si revolucionarios o cambios por lo menos mínimos en favor de los derechos humanos en este país. Pero tuvo que ser una mujer ligada a la zona del Kurdistán. La guerra Irán-Irak de 1980-1988 ciertamente tuvo bastante que ver con una idea por parte de Irak de enardecer las bajas pasiones nacionales de los kurdos en Irán a la hora de agrandar esa situación cercana y próxima en la frontera respecto a la posible salida iraquí a través del Shatar Arab, y por lo tanto ciertamente era uno de los objetivos de fondo que evidentemente pues no se consiguieron porque siguieron teniendo un pequeño elemento de salida por la zona de Basora al sur, constreñida la salida entre el propio Kuwait y la propia frontera con Irán. Ciertamente tenemos una realidad en Siria donde después de la primavera árabe que se convirtió en guerra civil
por la represión del régimen, no aceptando su posible transformación, cosa que por ejemplo hizo Marruecos por ejemplo, hizo una transformación cosmética, un poco de la constitución, un poco de alguna ley, a la hora de cambiar algunas bases de la realidad para contentar a algunos. Y evidentemente ahí está la situación en Túnez, que fue la más prometedora y la más radical. Ciertamente, el muchachito Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, es decir, una de esas monarquías en teoría ligadas al Ba'ath, un partido supuestamente laico, pero bueno, ya saben estas cosas que pasan, que sobre el papel todo es maravilloso, pero luego a la hora de llevarlo a la realidad, pues bueno, pues un poco como el Rocketman, hijo de y nieto de, y que había estudiado en Suiza, pues este había pasado toda su vida, Bashar al-Assad, el hijo de Hafez, había pasado toda su vida en Londres, y por lo tanto hubo de ponerse duro cuando tomó las riendas del país a la hora de, bueno, que no se me escapen las riendas, porque el clan de los Assad son un 10% de la población y controlan el país, con lo cual ciertamente, no siendo técnicamente ni de carne ni de pescado, pues tenían dificultades, claro, por la influencia de Irán y a través de Siria la influencia que tenía respecto al Líbano, lo cual ciertamente hacía que cuando se produjo la forma de levantamiento, insurrección, luego guerra civil, pues con la derivada que estableció respecto al Estado Islámico, era una ensalada demasiado grande para ser comida y por lo tanto cuando los kurdos, no los rusos, no los iraníes, los kurdos fueron los que, con el YPG, los ejércitos de los kurdos que, por ejemplo, luchando en el Stalingrado de la zona, que fue la batalla de Kobani, de espaldas a los turcos que les tenían cerrada la frontera, enfrente al Estado Islámico, controlando buena parte del territorio, o sea, te tenían libre la ciudad, pues lucharon bravamente y derrotaron el Estado Islámico. No ha habido rebrotes porque no se han laminado las causas de fondo, pero ciertamente hubo ahí una situación en la que, bueno, en parte se ganaron a pulso en Siria el establecer algo parecido a lo que tenían los kurdos en Irak, una situación donde, amparados por los Estados Unidos, una zona amplia de control de las milicias ligadas al poder kurdo. Pero claro, ahí tenemos una situación que tanto con el caso de Irak como con el caso de Siria, tenemos una realidad en donde Turquía no puede haber una situación donde el autogobierno sea viable, incluso con la opción, tal vez, de llegar a un acuerdo tanto con Damasco como con Bagdad respecto a la liberación y constitución de un Estado, ya sea unizona en cada lado o bizona, kurdo, al otro lado de la frontera de Turquía. Porque eso significaría que los turcos pueden ver cualquier día que se establece un Estado kurdo dentro de sus fronteras o que quieren los kurdos de dentro de sus fronteras vincularse a ese Estado unizona o bizona, ya sea con el de Siria o con el de Irak. Por lo tanto, ciertamente a veces los kurdos de Siria y también los de Irak deben de volar bajo el radar, deben de hacer cosas con escaso nivel de protagonismo, con escasa proyección internacional. Se lanzaron al agua en su momento en aquel referéndum del Kurdistán iraquí, en la idea de que fueran independientes, y en ese momento los ejércitos de Irak dejaron hacer y es el momento en el que Mosul, digamos que fue ocupada, no ya como había sido antes por el ejército del Estado Islámico, sino por el ejército iraquí. Con lo cual, ciertamente, digamos que la cosa se calmó porque vieron que no era viable una situación fuera del país. Y esta situación, años después, por supuesto, de mediados de enero del año 2023, nos lleva a la situación de que si hay una estabilidad en Irak, si hay una realidad evidentemente plausible, es, digamos que, viable, una autonomía donde, digamos que los kurdos se manejan todo lo que tienes dentro de tu territorio, no, pues organízalo de tal manera que tú quieras y todo está maravillosamente bien. Irak ya se las arreglará. Ya es un acuerdo de, bueno,
convivencia, vive y deja vivir. Pero como digo, hay factores externos que evidentemente complican una realidad como esta. El ideal, ¿cuál sería? Pues el ideal evidentemente sería una realidad de un país kurdo, estado independiente, que no tendría salida al mar, pero tampoco ha hecho falta para que durante los años 90 el crudo, el petróleo del Kurdistán iraquí saliera al mercado internacional y permitiera los ingresos necesarios para una construcción y reconstrucción de, sobre todo, Erbil y Sulaymaniyya, aunque en las zonas pues, tuvieron un cierto auge, una cierta permeabilidad también de relaciones internacionales con la instalación de unas especies de embajadas, consulados en la capital del Kurdistán iraquí. Lo cual ciertamente, como digo, es un tema bien interesante, pero vidrioso porque como he tratado de establecer en esta exposición respecto a la noticia, respecto al acuerdo, del bueno, respeto respecto a lo fundamental y también ser capaces del diálogo para la resolución de los asuntos más menores y mundanos respecto al choque entre instituciones, entre realidades nacionales, podríamos decir, pues evidentemente es una situación complicada pero resoluble dentro de un país que tiene dificultades más acuciantes, como las dijimos ayer, respecto a la triangulación entre Estados Unidos, Occidente, Irán, la dificultad de constituir un gobierno en Bagdad, y la realidad en la que el jefe del Estado debe de ser kurdo, el jefe del Estado iraquí. Es más difícil constituir un nuevo Estado que cambiar las reglas internas del juego y ser respetuoso con la realidad nacional dentro de Irak. Pero como digo, esto abre la espita a que los turcos se sientan agraviados a la hora de la realidad para con su propia interinidad y evidentemente dentro de no mucho va a llegar una elección general en Turquía en donde el señor Erdogan pues puede perder la presidencia y eso evidentemente podría volver como un calcetín a lo que Mustafa Kemal Atatürk estableciera la laicidad de la República de Turquía y tal vez la posibilidad de no interferir en asuntos kurdos tal y como lo ha hecho de manera populista el señor Erdogan. Ya veremos, pero que las instrucciones geopolíticas y geoestratégicas, más allá de los ribetes y las exageraciones, pues trascienden el ámbito de un gobierno y sienten su peso a la hora de la realidad geográfica y otras variantes que tienen que ver con el ámbito de la zona. Y eso, la geografía siempre va a ser tozuda y realistamente condicional para con el futuro de los kurdos. Por tanto, ciertamente, un siglo después de aquellas promesas que se desvanecieron, pues igual en algún momento pueden parcialmente ser cumplidas. Por lo menos hay acuerdos en donde la realidad kurda puede ser reconocida. Y este acuerdo es alguna piedra en ese camino, un buen faro para un futuro próspero, por lo menos para algunos de los kurdos. Bueno, sin más, es que ricasco, agur urbat,